El tráfico de migrantes en Colombia sigue siendo un gran flagelo. En las últimas horas se conoció que fue desarticulada una organización que se dedicaba a este crimen, a este delito en el país, específicamente en el norte de Colombia, en el Caribe de nuestro país. Allí lo que descubrieron las autoridades también fue que esta organización estaba a la cabeza de funcionarios de Migración Colombia. Se desarrolló toda una operación para poner al descubierto a estos sujetos que cobraban fuertes sumas de dinero para llevar al extranjero, pero hacer todo un tránsito por Colombia, les sacaban documentos legales, en algunas otras ocasiones ilegales, por cerca de 10 millones de pesos o más. ¿Cómo funcionaba toda esta estructura criminal que se lucraba precisamente del drama de ciudadanos venezolanos y dominicanos? Pues se los vamos a contar acá en Semana, con uno de los investigadores que lideró este caso, que logró llevar y poner al descubierto toda esta situación y cómo era la manera de delinquir y de operar de esa estructura investigador, cómo funcionaba esta red en la cual participaban funcionarios de Migración Colombia. ¿Cuál era el papel de estos funcionarios? Bueno, los funcionarios de Migración Colombia permitían el paso irregular de los migrantes, quienes haciendo uso de identificaciones colombianas obtenidas de manera irregular, salían del país a través de los puertos internacionales de Cartagena y Barranquilla. ¿Qué más hacían ellos? ¿Cómo les cobraban? ¿Cómo funcionaba todo este andamiaje? ¿Cuánto tiempo llevaban delinquiendo? ¿Qué lograron ustedes allí descubrir? Bueno, la investigación tiene su primer evento materializado en noviembre del 2020, en donde son detectados 3 migrantes dominicanos cuando intentaban salir del país haciendo uso de documentos colombianos. La manera en la que los funcionarios participaban era que determinaban las fechas y los horarios en los cuales podrían pasar los migrantes sin ser descubiertos y los citaban en sitios públicos del aeropuerto hasta donde ellos llegaban para ser reconocidos por los migrantes que iban a viajar y posteriormente en el filtro ya ser reconocidos y pasar por el filtro donde ellos se ubicaban. Lo que ustedes lograron detectar también es que esto era una especie de organización que ofrecía, por decirlo así, servicios VIP para llevar a los dominicanos y a los venezolanos hacia países como México. Exactamente, ellos a través de sus redes sociales promocionaban el servicios VIP, diciéndole a los migrantes que podían a través de los servicios que ellos prestaban evitarse el paso por el tapón del Darién y a través de vuelos comerciales llegar directamente a México para ahí ser recogidos por otros miembros de la organización y por vía terrestre pasarlos a los Estados Unidos. ¿Cómo era todo ese círculo para poder convertir, digamos, a los ciudadanos dominicanos en colombianos? ¿Qué era lo que ellos les ofrecían y por esos valores cercanos a los 10 millones de pesos, cómo era que lograban obtener los documentos? Bueno, una vez el migrante llegaba acá a territorio colombiano, era llevado por la organización hasta un centro de acopio en donde iniciaban los trámites a través de diferentes registradurías o notarías para obtener de manera irregular un registro civil como ciudadano colombiano. Una vez obtenían los registros civiles, tramitaban, ya fuera en la misma registraduría o en otra, la cédula de ciudadanía y posteriormente se desplazaban a diferentes oficinas de pasaportes donde ya obtenían el pasaporte como ciudadano colombiano y con este documento era el que viajaban hacia el exterior. ¿Cuál era la importancia de los funcionarios de Migración Colombia? Bueno, los funcionarios de Migración Colombia permitían la salida de estos migrantes sin el lleno de los requisitos y con el uso de documentos obtenidos de manera irregular. Ellos avisaban a la organización los días en los que iban a estar de turno para permitir la salida de estos migrantes y evitar de que sean detectados por otros funcionarios de Migración Colombia que realizan su trabajo como debe ser. ¿Cuál era el papel? ¿Ellos moreaban las bases de datos? ¿Cómo se organizaban allí los funcionarios? ¿Cómo era toda esa instrucción que daban? Bueno, ellos de acuerdo al cronograma de turnos que tenían para los puestos de control migratorio en el aeropuerto de Cartagena y Barranquilla, determinaban a la organización las fechas en las cuales los migrantes podían subir sin ser detectados. Asimismo, informaban a la organización cuando los migrantes por el ingreso irregular al país presentaban multas que podía generar alguna alerta al momento de ser ingresados en el sistema de Migración Colombia. Contaban con la participación de más funcionarios públicos, notarios, de la registraduría,
¿Qué más han podido ustedes establecer? Ese es un tema que está aún en investigación. Estamos tratando de determinar qué tipo de determinación existe para cada uno de estos funcionarios. ¿Quién era el cabecilla, investigador? De acuerdo a lo que se logró determinar en la investigación, la cabeza visible de esta organización es un funcionario activo de Migración Colombia. ¿Bajo qué alias lo conocían? Se conocía bajo el alias de Rolando. ¿Y qué hacía Rolando? Él desde su puesto como funcionario de Migración Colombia lo que hacía era coordinar a través de terceras personas la captación, la obtención de documentos irregulares y el movimiento de los migrantes hacia los puestos de control migratorios previamente acordados con sus compañeros. ¿Cuánto tiempo llevaba operando o delinquiendo esta organización más o menos? La investigación parte desde el año 2019, cuando somos alertados por la misma Migración Colombia del fenómeno migratorio que se venía presentando con ciudadanos extranjeros que se presentaban a los puestos de control migratorio utilizando documentos de identificación colombianos. En materia de cifras estadísticas, por llamarlo así, ¿cuánto lograban recaudar o cuánto lograba recaudar esta organización, quitarle a los migrantes, y cuántos migrantes lograba movilizar hacia otros países semanalmente o mensualmente? En la ruta aérea ellos cobraban un servicio de $3.500 que incluía la obtención de los documentos y el viaje seguro hasta México. En promedio estaban viajando entre 5 y 10 migrantes por semana, y en la ruta terrestre, de acuerdo al destino final, ellos estaban cobrando entre $300 y $1.000 y estaban enviando entre 15 y 20 migrantes semanales. Se puede decir que esta es una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes en el Caribe colombiano, en la costa. Son temas que están aún en investigación. Investigador, en este momento, ¿cuál es la situación jurídica de los que fueron capturados? ¿Cuántas personas fueron capturadas? En el desarrollo de esta operación se capturaron 9 personas y en la actualidad se encuentran en el desarrollo de las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento. De esta organización hay que mencionar que 5 de los capturados aceptaron su responsabilidad, es decir, reconocieron que participaban en el tráfico de migrantes, entre ellos alias Rolando, quien sería el cabecilla de esa estructura, quien era funcionario de Migración Colombia.